Receta de hoy, quesillo venezolano. Es un postre muy típico en Venezuela que se come en cualquier evento social, cumpleaños, diciembre, para lo que sea. Incluso porque sí, porque nos encanta. Es súper fácil, pocos ingredientes y es una delicia. Se hace en un plis plas. Los ingredientes son muy sencillos. Vamos a utilizar la leche entera, un bote de leche condensada de unos 397 gramos, 5 huevos enteros, extracto de vainilla y yo particularmente, bueno, hay mucha gente que también lo hace, leche en polvo, ya le diré las cantidades, ya después le especifico todo. El primer paso para el quesillo es la elaboración del caramelo. Vamos a poner media taza de azúcar en una ollita y agregamos un cuarto de taza de agua. Esto no se toca, simplemente le damos un poquito así y ahí la dejamos tranquilita, preferiblemente a un fuego medio para que no se nos queme. Empieza a burbujear, a hervir, pero ya saben, no tiene que ser un fuego alto, fuego medio. Ahí empieza a tornar un colorcito ámbar, que es el color que va cogiendo poco a poco el caramelo. Y ahí lo dejamos hasta que tome el color característico del caramelo. Y bueno, para mi gusto ya tiene el color ideal de caramelo. Entonces lo vertemos aquí y lo que hacemos es que le vamos dando vueltita, incluso por las paredes, y lo dejamos enfriar. Ahí lo tenemos ya cubierto. Y así tenemos ya nuestra quesillera con el caramelo. Lista. La dejamos aparte a enfriar. Y ahora vamos a la elaboración del quesillo. Bien, pues para hacer la mezcla del quesillo, lo que vamos a hacer ahora es agregar la lata que dijimos de leche condensada. Y con la misma lata vamos a hacer la medida de la leche entera que vamos a agregar. La agregamos los 5 huevos, extracto de vainilla para los que les guste, yo pongo una cucharada. Y también en Venezuela se acostumbra a utilizar ron, los que les gusta, da un toque especial, los que quieran le ponen, pero los que no quieran poner alcohol, como en mi caso, no se lo pongan. Luego, yo tengo, en Venezuela se prepara o con la leche líquida, leche entera líquida, o también utilizan la leche en polvo. Yo no utilizo leche en polvo la preparación completa, utilizo la leche líquida, la leche común y corriente. Pero me gusta, para darle algo de cuerpo, me gusta agregarle un par de cucharadas, porque es mi gusto personal. A mí me gusta que tenga un poquito más de textura, pero yo les doy este truquito por si les provoca hacerlo así o experimentar, y van a ver qué divino. Lo importante del quesillo es batir bien un buen rato, incluso que haga una espumita, unas burbujitas, que queden todos los ingredientes bien mezclados, bien homogéneos, y ven cómo va formando esa burbujita. Pues yo lo tengo de 2 a 3 minutos, prefiero 3 minutos mezclando a una velocidad media baja, o una vez bien batido, como lo ven, que tiene sus burbujitas, ya en la quesillera o flanera con su caramelo de fondo, vertemos la mezcla. Van a sentir que hace clac, 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 clac. Es el caramelo que con esta mezcla líquida fría pues se rompe, pero no pasa nada. En Venezuela la quesillera tiene una tapa, pero como no la tenemos en este caso, lo que vamos a hacer es cubrirla con papel aluminio, así, y ya está. Ahora lo que hacemos es que agarramos una bandeja de horno, o si tienen un molde de hornear que sea más grande que la quesillera, viene muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle agua, que llegue el nivel del agua hasta la mitad del molde, no exceder más de la mitad, porque si no, que se nos va a meter el agua en la mezcla del molde y automáticamente nos va a dañar la mezcla. Como les dije, va al horno a 180 grados centígrados. Lo vamos a tener unos 90 minutos, o sea, 1 hora y media, para que esté bien. Ha estado exactamente en el horno a baño María 90 minutos, o sea, 1 hora y media. Y vamos a hacer la prueba
de que esté bien hecho con el cuchillo. Limpito. Perfecto ha salido. Pues ahora lo que toca es dejarlo enfriar y cuando esté bien frío, mínimo unas 4 horas, lo desmoldamos. Después de haber pasado toda la noche en el refrigerador o en la nevera, vamos a ver nuestro quesillo. Le vamos a pasar un cuchillito para despegarlo. Se mueve. Pues el siguiente procedimiento es le ponemos un platito encima y como cuando se voltean las tortillas. ¡Hala! Ahí está. Golpecito y con mucho amor y mucho cuidado lo vamos levantando. ¡Ay, miren qué cosa más bonita! Este y todo, porque la verdad que todos quedan maravillosos. Ha llegado el momento de cortar una buena cuña y probarlo. Me encanta cómo lo siento al cortar. El caramelo ha quedado como a mí me gusta, porque no me gusta ese sabor amargo del caramelo cuando está muy oscuro. Pero hay gente que sí. Así que en la preparación del caramelo, si ustedes quieren, le dejan que oscurezca más. Yo lo que quiero que vean los característicos huequitos del quesillo. Que realmente esto no es un queso, o sea, se llama quesillo, pero no tiene nada que ver con queso, ya lo han visto, en absoluto. Es porque forma esos huequitos, pero simplemente es un flan muy compacto y ya ven que lleva leche condensada. Quesillo venezolano, qué fácil de hacer. Es un flan también, es una especie de flan, pudín de huevo, pero queda más compactito que el flan. Pero esto es una delicia. Pocos ingredientes, así que ya saben, si les gustan recetas como estas, suscríbanse y danle a la campanita para que les llegue ahí el aviso de otros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Un beso muy grande.